Conversaciones filosóficas por WIS Estéreo. Un encuentro y un diálogo con las filósofas, los filósofos, el análisis, la reflexión y la crítica. Bienvenidos. Amables oyentes, bienvenidos a Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander, un espacio de encuentro, de análisis y de diálogo, con las filósofas, los filósofos, la reflexión y la crítica. Les habla Hernando Arias Niño, estudiante de Filosofía WIS, quien les acompañará en este espacio institucional de la Escuela de Filosofía, en el cual abordaremos problemas, autoras y autores de la filosofía. Sean ustedes bienvenidas, bienvenidos a nuestro espacio. En el programa de hoy nos acompaña el profesor Daniel Ricardo Mogollón González, filósofo de la Universidad Industrial de Santander, magíster en Filosofía UIS, doctor en Filosofía UIS, actualmente profesor cátedra de la Escuela de Filosofía UIS, y miembro del grupo de investigación Tiempo Cero. Actualmente, el profesor Daniel viene desarrollando una labor comprometida con el reconocimiento de los saberes ancestrales desde el curso Filosofía y Sabiduría Ancestral en la Escuela de Filosofía UIS. A través de este espacio académico, busca acercar a los estudiantes de pregrado a otras formas de pensamiento, promoviendo el diálogo entre la filosofía occidental y los conocimientos tradicionales de los pueblos originarios. Su trabajo se centra en revalorar y repensar la relación naturaleza-cultura como fundamento del pensamiento filosófico y como camino crítico que muestra la importancia de nuestra herencia intelectual. Estimado profesor Daniel, seguimos en este especial de Filosofía y Sabiduría Ancestral, los mundos de la Sierra Nevada de Santa Marta, y hoy en el mito Wigwa. De verdad, agradecemos por aceptar esta invitación, mi estimado profesor Daniel. Muchísimas gracias, Hernando, a ti y a toda la amable audiencia. Para iniciar la emisión del día de hoy, se compartirá el siguiente fragmento. Wigwa traduce según la etnografía del Dámana, wi, vapor, engendrar, igua, subir. La gente del vapor u originarios de tierras bajas, uno de los 4 pueblos indígenas de la Sierra Nevada, herederos de los Tairona. En un principio fueron conocidos como sagas o sanas, nativos, en oposición al suntalu, extranjero o no indígena. Otros apelativos fueron toponimias, huamacas o los de Huamaca, marocaseros o los de Marocaso, arsarios o los de El Rosario, y malayos del área de un resguardo con ese nombre. Por otro lado, la literatura antropológica reconoce a los Wigwa como los Wiwas, hermanos mayores de la humanidad, protectores y sanadores del corazón del mundo, que es la sierra, corazón del planeta, el cosmos y las personas. Viven en unidades familiares y en pequeños poblados, y en la actualidad se calcula que son alrededor de unas 14.000 personas. Estimado profesor Daniel, hemos venido recorriendo en este especial el mito Tairona, el mito Iku, el mito Kogi, y hoy con el mito Wigwa. Quisiera preguntarte de dónde sale este fragmento y qué decir alrededor de ello. Muchísimas gracias, Hernando. Este fragmento precisamente se encuentra en la tesis doctoral El Dumburu como un objeto técnico en la cosmogonía Wigwa, y bueno, está en el repositorio de la UIS. Es muy importante este fragmento porque nos muestra de primera mano ese origen etimológico de este grupo, que para mí fue muy interesante y muy importante estudiar, porque cuando hablamos de la Sierra Nevada de Santa Marta siempre caemos de manera muy pertinente obviamente en los Taironas,
como el grupo ancestral prehispánico, y muy importante por todo su legado en el mundo de la orfebrería. Los Taironas se puede decir que constituyen la mayor colección de piezas de oro que se encuentran prehispánicas en el mundo, y eso es muy importante. Lo mismo con su arquitectura, que son esas famosas terrazas que hoy se sintetizan, ¿no?, en la famosa Teyuna o Ciudad Perdida, que es toda una obra intelectual, mecánica y de arquitectura que todavía es funcional. Podemos pensar en eso. Entonces, cuando hablamos de la sierra, hablamos de los Taironas, hablamos de los Kogis, que son sus principales herederos en el campo de la sabiduría, porque los Kogis o los Kagavas, que es la palabra correcta como se les debe enunciar, son herederos de los Naomas, o eran los Naomas, que son la casta sacerdotal de los Tairona, que devinieron entonces en ser los Kagava o los Kogi, representados como los grandes mamos, ¿no? Es la palabra que ellos utilizan para referirse a sus maestros, y cómo ellos en su sencillez y manejan lo que consideramos como un sistema de pensamiento hiperracionalista. Estos grupos pueden durar formulando preguntas muchísimas horas y pueden estar reflexionando durante muchísimo tiempo, al punto de decir que los grandes problemas de la sierra todavía están desde la época prehispánica. Estas preguntas sobre el origen no se pueden contestar, sino que se tienen que ir tejiendo constantemente. No, ¿qué es el origen? Entonces podemos tener una respuesta, pero en este mundo hiperracionalizado los indígenas tienen que estar en una constante reflexión. Ese es el caso de los Kogi. El caso de los Ika, que son conocidos como los arhuacos, ellos nos enseñaron entonces a tejer ese pensamiento, esa hiperracionalización, cuánto tiempo cómo debemos pasar del tejido del oro. Pues ellos antes tejían el oro. El oro se hace o algunas cosas que se producen en la filigrana de la orfebrería son muy similares a la filigrana que se utiliza en la tejeduría. Así que pues para los indígenas, pues a ser tan codiciado por el mundo occidental, que ya hemos dicho en el programa de los Tairona, también hace parte de esta reflexión a los 500 años de la ciudad de Santa Marta, su fundación, que es patrimonio de nuestra herencia cultural, y cómo allí la sierra también se teje con el mundo europeo. Se hace lo otro, cómo los Icas nos han enseñado a tejer con el mundo europeo. Por ejemplo, las mochilas que conocemos de los Ica, las famosas mochilas arhuacas, son hechas de pelo de chivo, y estos animalitos no existían en la sierra en la época prehispánica, no existía ningún tipo de ganado, así que estos animales son introducidos por los europeos, y como los indígenas utilizando el pelo de estos animales no naturales de la sierra, permitieron constituir un tejido muchísimo, o sea, uniendo eso que nos traía a ese mundo o esos mundos externos, pudimos construir un sistema de pensamiento. La mochila es un texto que tiene un principio, un medio, un fin, tiene sujeto, verbo y predicado, no es simplemente un artículo para depositar, no es un contenedor, sino al contrario, es un vientre tejido por el mismo pensamiento del ser humano, de la mujer y de la narrativa del hombre. Entonces, los Icas. Ahora, los Wiguas, para mí es muy importante hablar de los Wiguas, porque de los 4 grupos, los Wiguas son los menos estudiados junto a los Cancuamos. Y hoy día pues se están abriendo un gran campo de conocimiento, porque ellos, al igual que los Kogi, también tienen herencia sacerdotal y tienen un lenguaje muy particular que al parecer es un lenguaje sagrado, es un lenguaje ritual sagrado que solo conocen los mamos, y que no hay especialista occidental ni lingüista que lo interprete, o que lo lea, o que lo conozca, porque es completamente ritual. Sabemos que existe. Los Wiguas lo tienen, y en este caso pues los Wiguas están representados por sus mamos, y en mi caso ellos son grandes expertos en el conocimiento del Dumburu, que es como, para poder aquí especializar un poco más el tema, es hablar del poporo. Dumburu es en lengua Damana, esa es la lengua de los Wigua,
que es una lengua muy antigua también, prehispánica, y Tumburu significa Dum, fuerza, Bu, crecer, Ru, conocimiento, la fuerza para crecer espiritualmente. De eso se trata entonces este punto, y cómo los Wiwa permitieron pues a la filosofía entender qué es el Poporo, qué es el Dumburu realmente, qué es la fuerza para crecer espiritualmente. Y aquí podemos hablar entonces del ayo, como una planta que ha sido estigmatizada, que es la misma hoja de coca. No es la misma coca que se conoce en el plano andino, es una especie nativa, pero sí es de la misma raíz, de la misma familia del Erythrocylum, que es la planta de coca. Y con esta planta, unida a la cal producida por conchas marinas y por también utilizando un calabazo donde se pone el pensamiento, bueno, este es un acto espiritual y de reconocimiento epistemológico muy grande, porque el Poporo reifica el pensamiento, es decir, en el Poporo vemos el pensamiento en vivo y en directo. Mientras que en el mundo occidental el pensamiento se inscribe o se produce y se instala en plataformas, es decir, en bases como con la misma letra sobre una superficie. El pensamiento no se puede ver, no se puede tocar. Pero en el mundo indígena y en el caso del Poporo y que nos explican los Wiwas, entonces para el mundo prehispánico el pensamiento sí se puede coger, se puede tocar y se puede producir, se puede ver. Y ese pensamiento va con nosotros constantemente en el tejido de lo interior y lo exterior. Y por eso pues yo quería hacer alusión precisamente para reconocer, así sea en esta emisión, hablar de los Wiwas y hablar de uno de estos herederos vivos. Cuando hablamos de los mitos de la sierra, poder decir aquí con mucho honor de un mito vivo, porque en la sierra no tenemos libros, sino los libros son los abuelos, son las mochilas, son las mujeres, es el acto mismo, es la tejeduría. Si se rompen estos caminos, pues se está rompiendo un camino milenario y sería una torpeza, pues digamos, como pueblo colombiano y como académicos, dejar que pasen por alto y no conocerlos en profundidad. Y esto lo hace la filosofía, la antropología, la etnografía. Poder hablar de Ade Ramón Gil Barros como un mito vivo, como una leyenda viva de la sierra, como un abuelo que ha dado y todavía está floreciendo. Entonces, este es un caso interesante porque ya hablando de un mamo en específico, Ade Ramón, podemos hablar directamente de la filosofía y de un filósofo, de un sabio de la sierra que hoy debemos reconocer, ¿no? A nivel académico y a nivel mundial. Ade Ramón Gil como un filósofo, como otros tantos antropólogos, filósofos que han querido, como David Copenagua con los indígenas en el Amazonas. Aquí tenemos a Ade Ramón como una estrella viva del saber ancestral y de cómo el mamo todavía en el siglo XXI expresa su sabiduría y cómo un filósofo puede hacer contacto con ellos o con él y poder generar un diálogo, que eso es lo más interesante. A partir de ese diálogo poder generar nuestros escritos, nuestras reflexiones y obviamente pues empezar a tejer con ellos esta pasión tan hermosa que es la filosofía. Entonces Ade Ramón, ese sería como aquí la conexión con esta frase de inicio. En ese orden de ideas, estimado profesor Daniel, hay varias cositas que su merced inclusive también logras traer a colación, y es alrededor de las anteriores emisiones, frente a los Tairona, frente a los Iku, frente a los Kagaba, Kogi, y ahora con los Wiwa. Quisiera que en este mismo orden en el que hemos estado dialogando, puedas también plantearnos como una cuestión al pensamiento, una pregunta a nuestras radioescuchas, a nuestros radioescuchas, antes de entrar en la pausa. ¿Cuál pregunta desearías plantearnos? Por supuesto, ¿de qué manera el estudio de los saberes ancestrales de la cultura Wiwa, en este caso específico de los saberes que transmite el mamo Ade Ramón Gil Barros, allá desde Huachaca, en Santa Marta, cómo se puede establecer una reflexión y un diálogo con la filosofía académica occidental, por ejemplo, de nuestra Universidad Industrial de Santander? Ya regresamos.
Amables oyentes, seguimos en sintonía de los 96.9 MHz WIS Estéreo, la voz de la universidad. En este su espacio, conversaciones filosóficas desde la Escuela de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander. Estamos en este especial de Filosofía y Sabiduría Ancestral, los mundos de la Sierra Nevada de Santa Marta, hoy específicamente con el mito Wiwa. Y nada más ni nada menos que en compañía del profesor Daniel Ricardo Mogollón González. Estimado profesor, ya con esta entrada, con este abrebocas que nos brindabas hace un momento, ¿qué decir alrededor de este gran mamo que ya has mencionado, como lo es el mamo Ade Ramón Gil, y el mito, el relato que nos traes para reflexionar en el programa de hoy? Básicamente decir que los Wiwas son en este momento un grupo que está siendo estudiado, grupo humano, una cultura ancestral colombiana que, como ya dijimos, tiene un lenguaje tan similar al griego o al latín, que no a cualquier otro idioma cultural civilizatorio, en este caso el dámana, debe ser reconocido, y como este señor, el mamo Ade Ramón, tiene una gran tradición ancestral que lo conecta con esas formas muy particulares de generar epistemología, ontología. Entonces, en eso sí tenemos que ser claros, los sistemas de pensamiento son diferentes, y en esa diferencia es donde nosotros debemos encontrar la importancia, ¿no? Ese lenguaje tiene una etimología muy especial. Entonces, de ahí viene la palabra tumburu, y él nos explicaba precisamente que cuando queremos hablar o hacer una tesis sobre el poporo, no podemos utilizar esa palabra, porque eso es una palabra inventada precisamente por los españoles y que fue tomada por la etnografía colombiana, y que se toma como algo, digamos, particular, y que así es como se le debe llamar, pero en el fondo técnico, etimológico, profundo de la cultura no lo es. Entonces, Dumburu sí tiene una etimología que es, como ya dijimos, la manera en cómo crece o surge el conocimiento, como sabiduría, no solo como conocimiento, sino como sabiduría, como vida, como ética. Entonces yo quiero leer acá un pequeño extracto sobre Ade Ramón, porque Ade Ramón, él también entonces es un poporo, él es un Dumburu, y él vendría a sintetizar todo lo que hemos estado hablando en estos programas como un agente vivo y particular de este tipo de sabiduría que no es escrita. Por lo tanto, es muy importante tener al mamo y a la persona en su fuente original. Entonces, Ade, que es abuelo en dámana, él es un Dumburu. Entonces, aquí yo lo he llamado el Dumburu Suaiduna Kuima, que traduciría así como el Dumburu semilla grande, que él es la palabra, aquí voy a leer, palabra que desde el pensar cosmogónico representa los procesos contemporáneos de la consolidación de la indianidad de la sierra y de la forma de liderar la sierra. Célebre por su historia, él nace en 1938. Ade Ramón es considerado un espíritu, una persona, un equipo, porque no solamente una persona, es un equipo que hace parte de un sistema de sabedores y guerreros ancestrales, el Shetusha, que es el transmisor de conocimiento y de autoridad tradicional. También es conocido por ser el fundador de pueblos. Él es reforestador de cuencas y abuelo de una extensa familia y clan. Viene a fundar en Huachaca para reforestar esta cuenca física y espiritualmente. Había que sembrar un bosque, dice él, de árboles,
y también había que hacer reforestación en lo espiritual, recuperar costumbres, conocimiento y sabiduría, había que recuperar, decía, había mucho que reforestar, o sea, para Ade pensar es sembrar. Lo que ya hemos dicho de las ayunas, ya hemos dicho del poporo. Entonces su tesón y curiosidad lo llevaron a ser instruido por grandes mamos y sabedores guiguas y cogis, lo que permitió que accediera a aprender y a estudiar y a proteger su lengua, que es el dámana. Por su talento fue considerado en su comunidad y nombrado comisario encargado de asuntos indígenas por el Estado y la gobernación local. Él también es fundador de la organización Gonavindúa Tairona, es experto etimólogo y filólogo de la lengua. Entonces por eso con él podemos hacer estos estudios con precisión, y de los lenguajes del Kogi y del Dámana. Su destreza también lo permitió que fuera parte del documental producido por la BBC en 1990, Desde el corazón del mundo, un mensaje de los hermanos mayores, presentado por el documentalista británico Alan Hereira. Allí él pues ayuda a traducir, porque no existía en Colombia quien pudiera traducir de esos lenguajes ancestrales al español. Ade es el primer traductor de estos mundos. Él nos permite pues abrir las puertas. En aquella época los guiguas eran conocidos como indígenas zanja, por lo que Ramón se cuestionó sobre ese apelativo. Zanja significa indígena, en comparación a Suntalu, que es el blanco. Entonces los etnógrafos dijeron, bueno, el nombre es zanja, pero él asimismo reflexiona esta cuestión y dice, no, nuestro vocablo es guigua, y así establece culturalmente este nombre y lo conecta con el Shembuta, que es la ley de origen, así se conoce o se le dice al mito Shembuta. Así que Mamo Ramón Gil, por tanto, toda su vida es la de un Suanduna Cuinao, una semilla grande donde Ruama Shama, que Ruama es sabiduría y Shama conocimiento, se agencian en Huengua Shindúa, que es la Sierra Nevada de Santa Marta. Así, en otras palabras, esa semilla es lo que nosotros conocemos acá y en la sierra como el árbol de Caracolí. Así que Ade Ramón es el hermano Guigua, es el hermano Caracolí, es el hermano Zuango, que es el que nos permite cantar, Zuanduna, cantar la semilla, que nos permite ser Zuarneca, que es ser Guigua, que es Zuango, que es ser el jefe máximo de los árboles, el hermano Zuarneca de Guigua, que siempre está donde hay Zuango, que es donde hay Guigua. Así que él es un árbol que nos permite todavía generar sombra y conocimientos en nuestra sociedad. En ese hilo que nos conduce, mi estimado profesor Daniel, de verdad agradecemos por este espacio que muy amablemente nos has brindado en este especial que hoy culminamos con esta emisión, y simplemente agradecer por traer toda esta sabiduría y, no menos importante, al Mamo Ade Ramón Gil, que creo que ha sido como un pilar fundamental en todo tu trabajo etnográfico, antropológico, filosófico, inclusive también personal, vital. Y de verdad agradecemos por todos estos aportes que nos has compartido a lo largo de estas emisiones dedicados a este especial de filosofía y sabiduría ancestral, los mundos de la Sierra Nevada de Santa Marta, y pues hablar del tanto los Tairona, de los Kagaba Kogi, de los Iku y finalmente con los Guigua. Y agradecer, mi estimado profesor Daniel, por estas investigaciones que nos has aportado a la universidad, inclusive también en tus cursos, a nosotras y nosotros como estudiantes, y en general a la sociedad. Sensiwaron Umashi, quien Damana es, muchísimas gracias, amigo mío. Y Duni, como dirían los arhuacos, gracias de corazón. Amables oyentes, llegamos al final de esta edición de Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander. Gracias por su sintonía. Los invitamos a una nueva edición del programa institucional de la Escuela de Filosofía UIS.
Con ustedes hasta este momento les acompañó Hernando Arias Niño. Emisoras WIS presentó Conversaciones Filosóficas, espacio radial institucional de la Escuela de Filosofía WIS. Sintonícenos todos los lunes a las 11:30 am en los 96.9 MHz, WIS Estéreo, la voz de la universidad.